Pues ahora me voy a meter con la doctrina más controversial de todas las que tienen los testigos de Jehová en el tema doctrinal, porque luego tienen otra doctrina muy controversial en tema moral que también la voy a tocar. Esta doctrina es la divinidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová niegan que Jesucristo sea Dios. Ellos se amparan en varios versículos de la Biblia. Yo voy a citar los dos más importantes o los dos que generalmente te suelen citar cuando hablas con ellos, ¿no? Como es Colosenses 1 del 15 al 16 y Juan 14, 28. Colosenses 1, 15 al 16 llama a Jesucristo primogénito. Ellos entienden que como Jesucristo es primogénito, quiere decir que es el primer ser creado, entonces que es inferior a Dios porque Dios Padre lo creó. ¿Cómo podemos nosotros responder a esto? Bueno, nosotros tenemos que decir que la palabra primogénito en las Escrituras no significa que sea primer ser creado, ¿no? Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos, no significa que sea el primero que haya muerto. Antes que Jesucristo murieron muchas otras personas. Entonces, el primogénito quiere decir que es el que tiene la autoridad, el elegido, ¿no? El preeminente. Por ejemplo, tenemos el Salmo 89, 27, 28, donde se dice que David es el primogénito, ¿no? El primogénito porque es el elegido por Dios. David tenía muchos hermanos, pero fue David el que Dios eligió para ser rey de Israel, ¿no? Entonces, primogénito no significa el primero de muchos o el primer creado, sino significa el elegido. Entonces, en este sentido, la interpretación que dan al pasaje de Colosenses 1, 15 al 16, los testigos de Jehová, no tiene ningún sentido. El segundo pasaje que ellos suelen usar es el pasaje de Juan 14, 28, donde dice que el Padre es mayor que yo. Ellos argumentan que como el Padre es mayor que el Hijo, quiere decir que el Hijo no puede ser Dios, ¿no? O tendrá que ser un Dios inferior, y por eso lo ponen en sus Biblias con una D minúscula, mientras que cuando se refieren al Padre lo ponen con D mayúscula. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Bueno, pues este pasaje hay que entenderlo a la luz de la naturaleza humana de Jesucristo. Jesucristo es hombre verdadero y también es Dios verdadero. Como hombre es inferior al Padre. Para dar luz a este pasaje es necesario acudir al pasaje de la epístola de San Pablo a los Filipenses. Filipenses 2, del 6 al 8, donde dice que Jesucristo se despojó de la gloria que tenía con el Padre y adquirió una condición de siervo. Entonces, en esta condición de siervo es en la condición en la que Cristo es inferior al Padre, ¿vale? Pero no significa que Cristo no sea Dios y haya dejado de ser Dios, sino que simplemente adquiere una condición de siervo para venir a la tierra a salvarnos. Los testigos de Jehová malinterpretan este texto bíblico y por eso creen que Jesucristo no es Dios. Bien, pero ¿podemos argumentar con las Escrituras que Jesucristo realmente es Dios? Sí, podemos argumentar con las Escrituras. De hecho, vamos a probar que Jesucristo es Dios con una cita fundamental de la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo a las Sagradas Escrituras, que ellos no se han dado cuenta y no la han cambiado, ¿no? Es un texto muy interesante para cuando una persona pueda debatir con los testigos de Jehová. La cita es 1 Juan 5, 20. Y estamos en unión con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Es decir, en esta cita se está diciendo claramente que Jesucristo es Dios. Es una cita que ellos no han tergiversado y no se han dado cuenta de cambiar en sus Biblias. Igual que han cambiado Juan 1.1 o otras citas como Romanos 9.5 que hablan claramente de la divinidad de Jesucristo, esta no la han cambiado. Otra cita también importante que nos demuestra que Jesucristo es Dios es cuando Jesucristo tiene un diálogo con Santo Tomás. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces en esta cita vemos claramente cómo el apóstol Tomás llama a Cristo Señor y Dios, ¿no? Los testigos de Jehová esta cita la manipulan también y dicen simplemente mi Señor y mi Dios. Si bien es cierto, esta cita está manipulada en su Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, eso no significa que no se pueda deducir de ahí que Jesucristo es Dios, porque tiene una carga idolátrica. Si realmente Jesucristo no fuera Dios, Santo Tomás estaría cayendo en idolatría porque le está llamando Dios y Señor, títulos exclusivos de Dios, ¿no? El título en griego Señor es Kyrios, y ese título solamente se daba a
Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento, y es el título que le está dando a Jesucristo. También tenemos el pasaje de la carta a los Hebreos, Hebreos 1:3, que dice: Él es el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Bien, entonces aquí que nos está diciendo que Jesucristo es impronta de su sustancia, es decir, copia, sello de su sustancia. Cuando tú haces una copia de algo, sigue siendo eso algo, sigue teniendo su misma naturaleza, su misma sustancia. Entonces nos está diciendo aquí claramente el apóstol que es de naturaleza divina, Jesucristo. La misma naturaleza que el Padre, lo que nosotros los católicos decimos en el credo, que es de la misma naturaleza que el Padre engendrado, no creado, ¿no? Entonces, eso lo podemos deducir de este texto. Bien, una vez que ya hemos aclarado estos pasajes bíblicos sobre la divinidad de Jesucristo, vamos a tratar otra doctrina controversial que tienen los testigos de Jehová. Ellos no creen en que el alma sea inmortal. Ellos creen que el alma muere con el cuerpo. Para ello usan el texto del Eclesiastés 9:5, que dice que los muertos nada saben. En base a eso afirman, bueno, cuando una persona muere, pues queda en el descanso absoluto y el alma muere también con el cuerpo. ¿Cómo podemos responder nosotros a esto? Bueno, esto es una interpretación falsa que hacen los testigos de Jehová, porque si nosotros leemos el versículo 6, dice: no saben nada pero de lo que se hace bajo el sol, es decir, de lo que se hace aquí en la tierra. Es decir, no tienen parte en los pleitos, en las discusiones o en las envidias o en todas las cosas que pasan en la tierra, pero sí, ellos están en el cielo con el Señor, como nos lo enseña San Pablo. Una vez que ya hemos hablado de las principales doctrinas de los testigos de Jehová, tienen muchas otras. Por ejemplo, niegan la divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino que es simplemente una fuerza divina. También hablan de que Jesucristo va a venir otra vez, va a venir en breve. Pero esas doctrinas no me voy a extender en ellas, sino porque no nos va a dar tiempo en este vídeo. Entonces me voy a pasar más a las doctrinas morales. Dentro de las doctrinas morales, ellos también tienen ciertas prohibiciones y ciertas restricciones como los adventistas. Pero digamos que la prohibición que más ha generado polémica y que más impresión ha causado de todas es el tema de las transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová no permiten que a sus adeptos se les haga transfusiones de sangre, en base a un pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 15:29, donde se habla sobre que no hay que tomar sangre. Ellos interpretan que si no puedes tú comer sangre, tampoco se te puede transferir sangre. Entonces, por ese motivo es por el cual han dejado morir a muchas personas, muchos miembros de su congregación, ¿no? Porque los médicos querían ponerle transfusión de sangre, pero ellos, por seguir esta creencia, no lo han permitido y el niño o la persona ha acabado falleciendo. ¿Cómo podemos nosotros contestar a esto? Bueno, nosotros tenemos que decir que, si bien es cierto, el pasaje de Hechos 15:29 habla sobre la sangre, pero este es un precepto que se dio temporal en atención a los judíos que se convertían al catolicismo, porque para los judíos en el Antiguo Testamento el alma estaba en la sangre, entonces había ciertas prescripciones de no comer alimentos que tenían sangre, pero era una cosa temporal. Si nosotros nos vamos a la carta a los Corintios, San Pablo en 1 Corintios 10:25 y siguientes habla sobre las carnicerías y que el cristiano puede comer todo lo que hay en las carnicerías. Evidentemente en la carnicería también hay alimentos que tienen sangre, con lo cual la prescripción esta de la sangre es un poco absurda. Otras prescripciones que ellos tienen o prohibiciones morales que ellos tienen, pues no permiten que las personas pertenezcan al ejército, no permiten tampoco el tema de celebrar cumpleaños ni la Navidad. Consideran que los cumpleaños y la Navidad son festividades paganas. Tampoco permiten ningún tipo de ritual ni ceremonia patriótica, ni que asistan a los miembros a este tipo de ceremonias, ni este tipo de rituales, ¿no? Entonces ahora, una vez que ya hemos visto las principales prohibiciones que tienen, vamos a ver un poco cuál es su culto y cuáles sus métodos proselitistas. El culto fundamental, ellos la oración por excelencia que usan es el Padre Nuestro.
y lo rezan directamente al Padre, porque no creen que Jesucristo sea Dios, como ya dije antes. También celebran la Santa Cena, pero la Santa Cena solamente participan aquellos que son los elegidos. Es decir, que estos elegidos son los que pertenecen a los 144.000, que es otra de las doctrinas que tienen los testigos de Jehová, basados en un pasaje del libro del Apocalipsis, donde dice que solamente, donde ellos interpretan que solamente se salvarán 144.000. Entonces, estos elegidos son los que pueden participar de la Santa Cena. Los demás asisten, pero no participan. ¿Cuáles son los principales métodos proselitistas? Bueno, pues los métodos proselitistas son el ir casa por casa o bien ponerse en la calle y regalarte sus principales revistas o folletos. Las principales revistas que ellos tienen son El Despertar, ¿vale? Y La Atalaya. En una revista como esta de La Atalaya te hablan temas que consideran ellos muy interesantes, dónde está Dios. Por ejemplo, otro tema que es importante es cómo puede beneficiarse usted del amor de Dios. Dios pronto acabará con el sufrimiento es un castigo de Dios. Con todos estos temas intentan enganchar a la gente, ¿no? Porque la gente, sobre todo, lo que más teme es al sufrimiento, el estrés, la ansiedad, toda esta serie de cosas, y entonces esos libros, esos folletos van enfocados a este tema, ¿no? Ellos también tienen una serie de cursos bíblicos que te regalan gratis y también una serie de canales de televisión y emisoras de radio, ¿no? Por ejemplo, el canal de televisión JW Broadcasting, que es el que se puede ver en Estados Unidos y en América Latina. Si alguien quiere conocer más de estos temas, puede visitar nuestro blog Convertidos Católicos en el portal Religión en Libertad y también nuestra página web www.convertidoscatólicos.com, donde compartimos también muchos de estos artículos de sectas, no solamente de Testigos de Jehová, sino también de los adventistas y de los mormones que hemos tocado aquí.